Principio divino, capítulo 3. La consumación de la historia humana. Somos ignorantes de cómo comenzó la historia humana y de cómo está avanzando o cómo terminará. En la Biblia hay contradicción. Por un lado hay mensajes catastrofistas y luego mensajes de esperanza. Sección 1. La realización del propósito de la creación de Dios y la caída del ser humano. 1. La realización del propósito de la creación. El propósito de Dios al crear al ser humano era sentir alegría al ver realizar su meta. Por lo tanto, el propósito de la vida del ser humano es devolver alegría a Dios y manifestar perfectamente el valor original de su existencia. La creación devuelve alegría de forma natural. El ser humano lo hace con su libre voluntad. El ser humano, para dar alegría a Dios, debe conocer su voluntad y vivir de acuerdo a ella. La relación entre Dios y un ser humano perfecto es como la relación ideal entre nuestra mente y cuerpo. Un ser humano conectado a Dios llega a ser su templo, su morada. Un ser humano perfecto no podría caer. Si Adán y Eva se hubieran perfeccionado con su familia y descendientes, formaban el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. En este reino de los cielos no se realizarían actos que dañasen a sus vecinos ni a la sociedad, porque esto causaría dolor a Dios. 2. La caída del ser humano. Adán y Eva cayeron en la etapa de crecimiento. El ser humano llegó a ser su morada de Satán y adquirió una naturaleza mala. Al multiplicarse y extenderse, se creó una sociedad, nación y un mundo malo, el infierno sobre la tierra. Los seres que viven en este mundo no han podido realizar buenas relaciones horizontales entre sí, ya que su relación con Dios fue interrumpida. Los seres que viven en el infierno, en la tierra, están en lucha y conflicto. Al ir al mundo espiritual dejan sus cuerpos físicos, pero siguen viviendo en este tipo de ambiente, infierno en el mundo espiritual. Sección 2. La providencia de la salvación. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. Génesis 6:6. Y se arrepintió Dios de haber creado al ser humano en la tierra. Dios lo creó para sentir alegría. No puede abandonarlo. Si lo hiciera, sería un Dios fracasado. Aunque esté herido, Dios lo salvará a este mundo de pecado por todos los medios. ¿Cómo lo hará? 1. Elevando hasta la posición que tenían antes de la caída Adán y Eva, eliminando el poder y la influencia mala. La influencia mala que tiene Satán en este mundo, y Dios debe desarrollar su providencia hasta el grado en que pueda tener un dominio directo de este mundo. Salvar o restaurar a una persona enferma es devolverla a su estado anterior a la enfermedad. Salvar a un ser humano con pecado es restaurarle a su posición original de pureza que disfrutaba al principio. La providencia de la salvación es la providencia de la restauración. La caída fue responsabilidad del ser humano. Dios como creador también es responsable del resultado. Si no hubiera creado al ser humano, no habría ocurrido. Por eso Dios se siente responsable de restaurar las consecuencias de la caída. Dios creó al ser humano como su objeto eterno, así que nuestra vida debe ser eterna. Dios no puede destruir al ser humano, ya que ha sido creado por él. Por eso trabaja para devolverle a su posición original en la creación. Dios le prometió realizar las tres grandes bendiciones en Génesis 1:28, Isaías 46:11, tal como lo he dicho, así se cumplirá. Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 2. El propósito de la providencia de la restauración. El propósito del trabajo de la restauración es realizar el reino celestial, el eterno objeto de bondad de Dios. Jesús vino a la tierra con este propósito y nos pidió de orar para que se cumpliera la voluntad de Dios en la tierra. Mateo 6:10.
y pidió de arrepentirse, que el reino de los cielos estaba cerca. Mateo 4:17. Ya que su venida era para establecer el reino de los cielos en la tierra. 3. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. La historia humana es el tiempo en que Dios trabaja para salvar a los seres humanos caídos y convertirlos en seres del bien. 1. Según el punto de vista de la historia del desarrollo de las esferas culturales, todos los seres buscan el bien en su conciencia, aunque no lo sepan, aunque lo que se ha creado ha sido un mundo de conflicto y luchas. Nos dirigimos al bien porque Dios nos creó de esta forma, aunque debido a la influencia de Satán no siempre llevamos una vida buena. Al no encontrar el bien en este mundo físico, los seres humanos han desarrollado la búsqueda de la solución fuera del tiempo y del espacio. La religión apareció como una forma de canalizar esta demanda de la mente original. Aunque caímos por la caída, hemos buscado la comunicación con Dios por medio de la religión. Un ejemplo, la historia de China. Muchos cambios externos, pero la religión se ha mantenido. El confucianismo, el budismo, el Sungyo, la India, muchos cambios, pero el hinduismo sobrevivió. Medio Oriente, muchos cambios y países, pero el Islam sigue estando. Occidente, muchos países e ideologías, pero el cristianismo sigue existiendo. Analizando el auge y caída de las naciones, las potencias que persiguieron a la religión perecieron y las que la fomentaron prosperaron. El mundo del comunismo que persiga la religión perecerá. Las religiones antes había habido entre 21 y 26 esferas culturales. Unas han ido absorbiendo las otras. Actualmente hay 4. En Asia Oriental el budismo, el confucianismo, luego el hinduismo, el islam y el cristianismo. Actualmente el cristianismo es una esfera cultural global. La tendencia es a crear una sola esfera cultural mundial centrada en la religión. Desde el punto de vista de la providencia de la restauración, examinando la meta común de la religión y la ciencia, trabajando para resolver la ignorancia interna y externa. En este tiempo, religión y ciencia tienen que encontrarse y unirse. La ciencia se ha desarrollado mucho últimamente. La tendencia en la historia ha sido una historia de luchas, batallas por la riqueza y la propiedad, conflictos desde el nivel familiar, social, nacional y mundial. Hay bloques, la democracia y el comunismo se están enfrentando. Después de la Primera Guerra Mundial, las naciones derrotadas liberaron sus colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones victoriosas también liberaron todas sus colonias. Se desarrolló las Naciones Unidas. La lucha entre la democracia y el comunismo no cesará hasta que haya una verdad definitiva que pueda superar la visión materialista de la historia, que amenaza al mundo actual. Así se conseguirá unir la religión y la ciencia. Otra forma de analizarlo son las citas bíblicas. En el inicio fue la caída en el jardín del Edén, pero eso era toda la tierra. Se perdió el árbol de la vida. En los últimos días, Apocalipsis 22, 13, 14, se restaurará el árbol de la vida. Adán y Eva tenían que llegar a ser verdaderos padres. Hay que restaurar este ideal de la pareja. Romanos 8, 19, 22. La creación sufre. Apocalipsis 21, 5. Construir un nuevo mundo.